Bueno, lo conversábamos hace algunos minutos, la tramitación del presupuesto 2016 ya está prácticamente cerrada. ¿Qué es lo que queda pendiente? El reajuste del sector público. Y queremos seguir ahondando en ese y en otros temas también del ámbito legislativo. Nos acompaña mañana en directo el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Diputado, partamos por aquel debate que se está dando en el Congreso en torno al reajuste del sector público. Usted votó en contra a este guarismo, al número, el 4,1%. ¿Por qué? Los reajustes malos se dan cuando tenemos gobiernos malos, esa es la verdad, y cuando la economía se maneja mal. Y la verdad que pese a todas las advertencias que le hicimos, contributivas al gobierno, de que ciertas reformas que están sacando adelante, lo único que provocan finalmente es estancar la economía, hoy día se han hecho realidad, porque el gobierno ofrece un reajuste al sector público que es el más bajo desde el año 2003. Que en el fondo es un congelamiento de remuneraciones. Y claro, lo hace porque el desempeño de la economía ha sido paupérrimo, el país no ha crecido, la inflación ha aumentado. Pero lo hace en realidad... Y lo que molesta un poco es que finalmente cuando hay que apretarse el cinturón, lo hacen los trabajadores y no otras áreas del gobierno donde están botando la pata con mucha más irresponsabilidad. Bueno, interesante, hace minutos conversábamos con Marcelo Schilling, el diputado decía, a mí no me gusta de alguna manera, o soy el primero más bien, para ponerlo en positivo, en alentar la demanda de los trabajadores, pero acá todos tienen que hacer un esfuerzo, decía el diputado, en este contexto precisamente de menos plata, de menos presupuesto. No tengo duda que el esfuerzo tiene que partir por, primero, terminar con todos aquellos ruidos que ha provocado este gobierno y que están trancando la economía. Seguimos con incertidumbre de cómo se va a implementar la reforma tributaria. Sigue promoviéndose ciertas normas de la reforma laboral que, lejos de ayudar al empleo y a la economía, la están perjudicando. En eso el gobierno no hace nada, sino que persevera en el error. En la última discusión de presupuesto seguimos con engaños al país, porque se dice que se van a hacer 22 hospitales, pero a algunos hospitales se les asignó un presupuesto que es ridículo, que en el fondo lo que están diciendo es que todo se va a financiar una vez que termine este gobierno. Eso es populismo, eso es generar expectativas. Todo eso genera un clima que tranca la economía y claro, cuando hay que darle los sueldos a los trabajadores, ahí nos acordamos de todo eso y decimos hay que apretarse el cinturón. A mí me gustaría que el gobierno se apretara el cinturón también ellos y no que le traspase, y no que le traspase todos los trabajadores. Hay 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos que están destinados en el presupuesto a hacer debates sobre la futura reforma a la Constitución. Eso a mi juicio me parece completamente secundario, porque ¿por qué gastarse esa cantidad de plata? Hay 3.000 millones de pesos para contratar nuevos funcionarios honorarios, si no somos capaces ni siquiera de reajustarle en forma digna el sueldo a los actuales funcionarios y ya queremos gastar 3.000 millones de pesos adicionales. En fin, te podría dar muchos ejemplos donde el gobierno parece que para algunas cosas le gusta gastar, pero cuando se trata de reajustarle el sueldo a los trabajadores, solo se los congela. Diputado, ¿cuál sería la cifra de reajuste adecuada a su juicio? Yo más que una cifra, y lo digo responsablemente, quiero ver un cambio de actitud del gobierno. Que si realmente ellos están defendiendo un ajuste de cinturón, que sea un ajuste para todos y no que los trabajadores sean los únicos que finalmente tienen que apretarse el cinturón. Pero acá también los sueldos más altos del sector público, por sobre los 6 millones de pesos, quedan congelados. Esa era una señal en el fondo. Es que es muy fácil congelar un sueldo de 6 millones de pesos. Es muy fácil eso. A los trabajadores se le están congelando sueldos de 600, de 700 mil pesos. Eso francamente me parece abusivo. Decir que, porque yo me congelo un sueldo de 6 millones de pesos, cumplí. No, pues. Aquí no se puede, si queremos sobriedad y una sobriedad que afecte a los trabajadores al punto que se les va a congelar el sueldo, queremos ver esa sobriedad en todo. Pero a mí y hemos visto una cantidad de plata destinada en el último presupuesto en publicidad, en hacer encuestas, en contratar 3.000 nuevos funcionarios. Eso me parece a mí que es un tremendo error. Pero que a mí me llama la atención, en todo caso, que desde la centro derecha se critique de alguna manera la apretada de cinturón que realiza el gobierno, ¿no? Considerando que eso busca precisamente ser más responsable en materia fiscal, en fin. Sí, lo que pasa es que el gobierno actual pide responsabilidad y pide que la derecha actúe responsablemente respecto al gasto público, pero ellos no hacen nada para actuar con sobriedad con respecto a lo que ellos sí pueden controlar. O sea, cuando se trata de reajustar el sueldo de los trabajadores, sobriedad. Pero ellos son los primeros en gastar porras de plata en populismo, en contratar más funcionarios. ¿Cuál es el populismo, diputado? Porque me parece a mí que si usted no es capaz de darle más del IPC a un trabajador
que lleva 10 años trabajando en el ministerio o en una función pública, ¿por qué tiene que estar gastando 3.000 millones de pesos adicionales en nuevos funcionarios honorarios? Fíjese que hoy día va a ingresar un proyecto nuevo del gobierno, que no se ha anunciado, pero yo sé que así va a ser, en que se posterga por 4 años más la obligación de imponer a los trabajadores honorarios. Es decir, hoy día tenemos en Chile trabajadores honorarios que están con régimen de continuidad, que trabajan como cualquier trabajador y que no tienen ni previsión, ni mucho menos protección de salud. Entonces aquí, francamente, cuando se trata de pedir sobriedad es muy fácil traspasarla a los trabajadores, pero cuando se trata de gastar en operadores políticos, en reformas a la Constitución que se van a hacer en 3 años más, bueno, para eso parece que sobra la plata. Diputado, la última pregunta. Ayer se celebró el Día Internacional de la No Violencia de Género, la violencia contra la mujer. Y usted está impulsando precisamente cambios desde el punto de vista legal en esa materia. ¿En qué línea van esos cambios legislativos que son necesarios a su juicio? Bueno, hoy día se requiere urgentemente un cambio cultural en Chile, porque uno va en todas las esquinas y ciertas cosas que son abiertamente maltrato psicológico. Yo siempre digo, la violencia no es solo golpe, la violencia también es un insulto, la violencia psicológica también deja huellas, también deja moretones. Y yo creo que en Chile tenemos que ser mucho más estrictos. Lamentablemente hay un clima de impunidad respecto de la violencia intrafamiliar que tenemos que terminarlo. 1 de cada 3 mujeres denuncia, y de las que denuncia violencia, el 40% se desiste por temor, por miedo, porque considera sencillamente que es el padre de sus hijos, y claro, eso está provocando hoy día que finalmente se produce un círculo donde las mujeres quedan indefensas y finalmente el agresor completamente impune. Piense usted una cifra que aquí nos impactamos todos. Del total de denuncias de violencia intrafamiliar, solo el 8% logra condena, y eso tenemos que cambiarlo. Hace una semana, un poquito más de una semana, en este mismo canal, yo vi el último caso de femicidio en Atacama. Era una mujer que fue apuñalada por su pareja, pero esa pareja, ese agresor, tenía 3 denuncias previas de la misma señora, y además tenía medida cautelar que no se cumplía. Entonces el proyecto de ley nuestro crea una serie de figuras y atribuciones para los fiscales y para los jueces, para que apliquen medidas cautelares más estrictas como el control electrónico, entre otros. Sí, claro, porque muchos hechos de femicidio se producen precisamente porque no hay medidas cautelares que sean efectivas. Claro, hay medidas cautelares pero no se cumplen. Claro. Entonces esta ley lo que le da más facultad a los jueces para hacer cumplir medidas cautelares, y además una cosa interesante, terminamos con el requisito de habitualidad cuando se trata de violencia física. Hoy día, para que el Ministerio Público conozca un caso de violencia intrafamiliar física, requiere que se pruebe que ha sido habitual. Eso no puede ser. O sea, en mi opinión, una violencia física no requiere que sea habitual para que sea un delito que sea investigado por el Ministerio Público. Sin duda. Diputado Monkeberg, gracias por haber venido esta mañana. Vale, que les vaya muy bien. Buen día.